Hola familias, estamos aquí en una nueva edición de Estudiar Cuidándonos, el programa del Ministerio de Educación de La Pampa para seguir estudiando en cuarentena. Y hoy queremos acercar a sus hogares un debate bien actual. Nos preguntamos qué es eso de las fake news y la infodemia. Vemos en la tele, escuchamos en la radio, leemos por internet o en el diario que las noticias falsas son cada vez más frecuentes. Y justo ahora que estamos enfrentando todos un hecho inédito, una pandemia tan poderosa como desconocida, no es el momento para dudar de la información que nos llega. Y en otros idiomas advierte a los internautas que no deben dejar que la garganta se les seque o de lo contrario, el coronavirus invadiría sus cuerpos en 10 minutos. Ciertamente muchas veces nos cuesta entender qué es todo esto, y no es para menos. Términos novedosos como fake news, posverdad, infodemia, bots, trolls, deepfakes, astroturfing, entre otras ideas y conceptos que se investigan en la actualidad. ¿A qué refieren? Che, ¿vieron que se murió Messi? ¿Qué? Ay, sí, lo vi, qué garrón, pobre pibe. Sí, igual mucho no había ganado el chabón. Lionel Messi no se murió. ¿no? Sí. Messi está vivo. Murió. Tampoco es que era Maradona. Sí, ¿esto está chequeado o...? Sí, me llegó por WhatsApp, mira. Ah, ok. ¿De qué se está hablando y por qué son estos fenómenos tan dañinos a la hora de cuidarnos de la enfermedad responsablemente? Por eso, sin ánimo de ser exhaustivos, nos preguntamos familias, ¿no será hora de echar un poco de luz al asunto? La pandemia nos trae todo tipo de informaciones y noticias, de las más serias a las más desopilantes, sin importar la jerarquía o el color político de que las afirme. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Las noticias falsas abundan, lo vemos todo el tiempo y más ahora en cuarentena. Gente que no es quien dice ser, cuentas falsas, informaciones extrañas de fuentes que nunca vimos, informaciones erróneas que nos pueden llevar a tomar malas decisiones. El que llora, el que lo siente, el que te jura pero te miente, el rencoroso, el que perdona, el que si puede te abandona, el que discute, el que no calla, el que se pasa de la raya, el que prefiere el tiempo lento y no aprovecha los momentos. El que se esconde, el que madura, el que prefiere gente muda, el que divierte, el que entretiene, el que prohíbe, el que detiene, el que propone, el que predica, y nunca falta el que critica. Está el que arriesga quien lo ve, y el que no ama porque duele. Vas a darte cuenta quién sos vos, y que como uno nunca hay dos.
¿Pero qué dice la wiki más grande del mundo sobre las fake news? Hay algo que tenemos que aclarar rápidamente. Si bien mucha gente usa como sinónimos las ideas de fake news y noticias falsas, no estaríamos hablando de lo mismo. Sí, Wikipedia está muy bien, pero a la hora de confiar en verdaderas fuentes, nos quedamos con la voz del especialista Natalia Aruete. En principio me parece central diferenciar entre lo que es una fake news y lo que es una noticia falsa. Las noticias falsas en principio se refieren al contenido del mensaje y aluden a la falta de verificación de ese contenido, pero no necesariamente esa falta de verificación es producto de una intencionalidad política. En el caso de las fake news, en cambio, lo que observamos es que el propósito no es meramente informar, sino generar un daño al otro, atacarlo, intimidarlo y de esa forma barrer el escenario comunicacional. Como dice el especialista, una noticia puede ser falsa por un mal manejo del periodista o incluso por falta de profesionalismo, pero en principio no siempre existe mala intención. Las actividades, sabemos que los que más van a sufrir son el cine, el teatro, por ejemplo, la cultura, pero el fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córners justamente para evitar la aglomeración de jugadores en la misma área. ¿Y cómo se juega el fútbol sin tiro libre ni córner? Y eso tendrán que ser las medidas que vayan a tomar el área correspondiente. Distinto es una fake news, que justamente nace con la idea de generar información errónea o distorsionada, confundir a los públicos e instalar ideas agresivas contra personas o instituciones. Es un audio que realmente ha indignado mucho a la gente. Es una señora que le manda un audio a otra señora diciéndole, mirá, la verdad tenés que hacer como yo. Porque yo cobré 2.300 de escolaridad. Tengo 5 hijos, ahí saca la cuenta que son 15. Claro. Cobré 15.000 de asignación un mes, más 15.000 de escolaridad, claro, más 15.000 porque volvieron a poner la asignación, ahí tenés 30, 45, claro, más 10.000 del bono son 55. El bono, claro. Ya están 50 lucas. La tarjeta son 55, alimentaria. 67. Bueno, y a eso le pones que la Antonella vive conmigo, cobró un bono de 10.000, 77. Claro. Más ella cobró 5.000 de la asignación, son 77, 82. Claro. Suma. Más que cobró también la tarjeta, que cobró 8.000 pesos tarjeta. También la tarjeta. También ella, claro. La hija. Qué sé yo, pero más o menos saca la cuenta que son 100.000, no son 41. Ahí te estás equivocando. Claro. Y José salió ahora para cobrar los 10.000. El marido del hijo. 110.000 pesos habré sacado. Fake news. Genial, genial. Ahora vamos a escuchar un audio que sí se difundía por WhatsApp, que tiene que ver un poco con esto, con alguien que dice, bueno, yo gano tanto por planes sociales, tanto con el IFE, tanto, estoy ganando aproximadamente 100.000 pesos. Lo que en el viejo periodismo llamábamos pescado podrido en relación a su mal estado y por supuesto su mala intención, en el periodismo 2.0 adopta formas un tanto más preocupantes. Ayer pescado podrido, hoy fake news, o noticias falsas, en todo caso la información descontextualizada, no verificada, con oscuras intenciones, que existía en el pasado y que existe hoy. Que fue un poco, de alguna manera, le robaron su identidad para viralizar un mensaje. Existe un verdadero problema en el periodismo 2.0. Sobre todo porque existen las redes sociales, un espacio privilegiado para que las informaciones falsas o las fake news funcionen, circulen y obliguen a las personas a pensar mal o a tomar decisiones equivocadas.
Imaginemos entonces qué pasa cuando la información supuestamente procede del sistema de salud o de los profesionales de la salud. Grabo el mensaje una vez y lo voy a repartir y reenviar para toda la familia y para muchos amigos queridos. Existe una frase usualmente atribuida al autor Mark Twain y dice: una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Lo interesante de esto es que hay elementos que indican que Mark Twain nunca dijo esto, con lo que irónicamente prueba completamente este punto. Por eso, esta frase, la haya dicho quien la haya dicho, es más cierta que nunca. Distintos estudios indican que la fuerza de circulación de una fake news es muy poderosa. Alcanza al 70% de los usuarios de redes sociales y con menos incidencia en medios de comunicación. Pero su desmentida llega solo al 20%. Fake news, cosas que están presentadas como si fueran pseudo-periodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Circulan en la radio, en la tele, en la prensa escrita, pero sobre todo en las redes sociales. Y muchas veces el objetivo es la desinformación deliberada. Esto se compartió muchísimo por WhatsApp, más de 10.000 veces. Ustedes recuerden que siempre las noticias falsas viajan más rápido y llegan más lejos, se comparten hasta un 70% más. Y cuando se intenta desmentir, solamente llega el 20% que sí leyó o cayó en la fake news. ¿Se animan a pensar y a debatir en familia algunas cuestiones? En todo este asunto también aparece otro fenómeno relacionado. Por posverdad entendemos la idea de que la veracidad informativa hoy no es la principal preocupación ni objetivo de los grandes medios. Más interesante y redituable pareciera ser instalar ideas en distintos públicos y sobre todo en los adherentes, es decir, en los que ya lo siguen a estos medios y pueden contrarrestar las voces de los adversarios o de la competencia. Más que la verdad pensada de forma racional, vale en la actualidad la adhesión a una idea editorial en términos emocionales. La ira, la identificación, la descalificación, la acusación, aún sin saber realmente de qué se trata. En este mundo donde la verdad informativa ya no es una meta, la idea de la posverdad está muy emparentada con la infodemia. Así como vivimos una pandemia sanitaria, existe mucha evidencia de que gran cantidad de información contaminada intoxica a las personas creando visiones enfermizas del mundo en que vivimos. La saturación de información en mal estado crea una sensación de que todo lo malo es posible y que el mundo siempre pende de un hilo. El miedo actúa muy fuerte en las personas y siempre se ha dicho que el miedo nunca es buen consejero. И всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Welcome back to our Fox News virtual town hall, America Together, returning to work. Here tonight, live from the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Otro dicho nos cuenta que en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y créannos, siempre hay grandes pescadores pescando en el miedo generado en las personas. Por si fuera poco, en las redes sociales circula muchísima información, ya sea reproducida de los medios tradicionales o generada en el microclima de las redes con Twitter a la cabeza. Pero WhatsApp, ya sea esto una red social o un sistema de mensajería instantánea, se ha transformado en la principal plataforma de circulación de las peores y menos creíbles fakes,
que sin embargo calan muy profundo en aquellas personas que quieren creer en noticias catástrofes y alarmistas o en las que denigran a los adversarios políticos. Desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus. Y ojo con este audio que están mandando de manera irresponsable. Hablamos con un amigo que trabaja en la clínica Las Américas. Él nos estaba diciendo que el director de la clínica estaba mandando a todo el personal administrativo para las casas porque en la sola clínica Las Américas hay 200 infectados. There has been a dramatic and quantum leap in the last 6 months with the electrification of the Earth. And I'm sure a lot of you know what that is. It's called 5G, where they now have 20,000 radiation-emitting satellites. That is not compatible with health. That is a water destructuring device. We are electrical beings, and the chemicals are only the byproduct of those electrical impulses. The first completely blanketed 5G city in the world was. Exactly. This is something that is unprecedented. The putting of 100,000... Pero volviendo a Twitter, esta es la zona de lo que en la jerga se llama trolls. Pero estos no tienen nada que ver con monstruosas criaturas nórdicas, sino con perfiles casi siempre falsos, que generan agresiones en las redes y sirven para contrarrestar negativamente una opinión que circula por las redes sociales. Los trolls se suman a conversaciones o intercambios con ánimo de ofender, agreden, difaman, insultan y desvirtúan el diálogo. Más que para convencer, los trolls actúan para romper. Están ahí para que las personas abandonen los temas y los espacios de discusión real. ¿Qué nos dicen quienes investigan estos temas? En tiempos de astroturfing es importante saber qué actores existen y cómo operan. Por ejemplo, pueden haber escuchado hablar de los trolls o de los bots, y aunque parece algo similar, estos actúan de manera diferente. Trolls son personas que realizan comentarios provocadores o controversiales y que buscan desviar el eje en una discusión. Bots son cuentas falsas que simulan estar manejadas manualmente por un usuario real, pero no. Entre las cuentas verdaderas y los bots hay grandes diferencias. Los perfiles falsos o los bots suelen suplantar la identidad de otra persona sin que ésta lo sepa. Aunque parezca mentira, existen las granjas de trolls, que vendrían a ser espacios tecnológicos en donde animales bípedos generan contenido falso o tendencioso. Tienen un troll de las cavernas. Y decíamos por si fuera poco, porque además existen los bots, es decir, robots que utilizan perfiles y cuentas falsas para replicar una idea y tratar de generar trending topics, sobre todo en Twitter. Instalar la idea de un personaje, sobre todo de la política, o denunciar a otros con la finalidad de generar adhesiones para unos y problemas para otros. Llegados a este punto, nos interesa que las comunidades puedan debatir. ¿Todos entendieron qué es esto de los trolls y de los bots? Por todo esto es importante creer que la información que recibimos es confiable, y si hablamos de la información sobre la pandemia, es realmente importante escuchar a los científicos del CONICET, que han creado un sitio de verificación de la información científica que alojaron en el sitio de la agencia oficial TELAM, que se llama justamente Confiar. Y ya que hablamos de los sitios de verificación de la información, ¿qué tal conocer a algunos de ellos? Como decíamos, hace muy poco que TELAM, la agencia oficial de noticias del Estado para la generación y recolección de noticias, creó Confiar. Con algún tiempo más de existencia, Reverso, producto de un conglomerado de medios privados y el más conocido por todos, Chequeado.com, trabajan en la verificación de los datos e informaciones que políticos, entidades, personas y medios expresan utilizando los medios de comunicación.
Y bien, si pudiéramos resumir lo visto hasta aquí, hablamos de noticias falsas, que no siempre son las malintencionadas fake news. También que los medios están plagados por ellas y que debemos siempre checar las fuentes. Además, repasamos las ideas de posverdad e infodemia. En otras palabras, los fenómenos sociales que son el resultado de la adhesión emocional y acrítica a ciertas informaciones, y que la desinformación que circula sumada a la saturación de noticias catástrofe puede crear un clima social movido por el miedo. Vimos además que en las redes sociales, y sobre todo en Twitter, aparecen los trolls y los bots, y que provocan mucha desinformación y agresiones entre personas o ataques a instituciones y organismos. Además contamos que en el contexto de la pandemia es realmente preocupante que la desinformación se instale y condicione nuestras conductas y formas de pensar, llevándonos a tomar decisiones equivocadas e incluso peligrosas. Y repasamos que existen sitios y canales de verificación, ya sean públicos o privados, que se dedican a checar las fuentes y a desmentir las fake news. Interesante, ¿no? Y recuerden, familia, que estos contenidos son para debatir y aprender entre todos en casa. Una sugerencia para tener en cuenta: siempre las informaciones constructivas nos van a provocar mejores reacciones que aquellas que solo tienen la intención de agredir a otros. Por eso la recomendación siempre, pero siempre será: no haga circular información sospechosa o muy agresiva, procedente de redes sociales. Bien, hemos llegado al final de este breve panorama sobre este fenómeno que tanto nos preocupa en tiempos de pandemia. Ahora sí, nos vemos en una próxima edición de Estudiar Cuidarnos. Hasta luego. Enteros de labios quebrados, zamponios y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro.